mi estimado, apreciado y directo amigo, profesor doctor Jorge Jarayor. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer y es una honra venir a compartir contigo y con tu audiencia, bueno, este estudio que lo hemos concluido. Siempre el doctor Jarayor, sedín con sus estudios científicos, ahora adelantando lo que vas a ir a hacer en Zúrich, en la UNICEF, por Paraguay. ¿Cuál es el efecto del exceso de la ingesta de yodo en los niños en el Paraguay? Bueno, los principales efectos son, primero, formación de nódulos tiroideos a corta edad. Segundo, el inicio más tardíamente de hipotiroidismo y algunos de hipertiroidismo. Son las dos consecuencias más tardías, pero las consecuencias inmediatas son el bocio y los nódulos que están apareciendo y que vamos a ver esta mañana. Cuando nosotros hablamos de deficiencia de yodo, que alguna vez tocaste, también el bocio estaba presente. Claro. O sea, se da en ambas situaciones. En ambas situaciones. En una no es un efecto autoinmune. En este es el efecto autoinmune del yodo. El yodo produce una estimulación o una destrucción de las células de la tiroides, por lo tanto, el exceso del yodo actúa produciendo un aumento de los anticuerpos que determinan o hacia un lado el hipertiroidismo o hacia otro lado el hipotiroidismo, y principalmente en los niños que nunca fueron estudiados en el mundo. Este es el primer estudio en el mundo realizado en 5 países que tienen la misma situación que Paraguay, pero Paraguay tiene aún una situación peor que muchos de ellos. Bueno, por Sudamérica, ¿es Paraguay el representante? Por Sudamérica es Paraguay. Y vos vas a ser uno de los expositores. ¿Quién elaboró el proyecto y cómo fue elaborado? ¿Quiénes estuvieron en la investigación? Bueno, el profesor Michael Zimmerman es el director del Consejo Internacional de los Desórdenes de la Deficiencia de Yodo en el mundo, y él se encargó de elaborar el proyecto con la doctora Isabel Aberli. También el investigador principal fue Arnold Timer, que es de la UNICEF. Con todos estos estuvimos trabajando 5 personas. Estos son los países que formaron parte del proyecto de los efectos de la ingesta excesiva de yodo en la función tiroidea en los niños. El profesor Swanko Kusic de Croacia, el profesor Joko Kartono de Indonesia. Yo estuve representando a Paraguay, y por Filipinas Teófilo San Luis, y por Tanzania Vincent Acey. Ese fue un grupo que nos dedicamos a trabajar ordenadamente bajo un protocolo común, haciendo estudios que vamos a ver en los niños que fueron elegidos de acuerdo a los lugares de mayor cantidad de detección de yodo en orina en el Paraguay. ¿Cuáles fueron los antecedentes del exceso de yodo en el Paraguay y cuáles los niveles que arrojaron, ¿no? Bueno, que tenían los niños. Paraguay durante 40 años ha tenido deficiencia de yodo y ha llegado a niveles insospechados de deficiencia. 48.5% es un nivel elevadísimo. Desde 1991 el gobierno empezó a trabajar para corregir esa situación. Y los niveles que encontramos en el 2006 eran abrumadoramente convincentes. Había un exceso de yodo del 437%, lo cual es terrible. Esto trató de corregirse a nivel local, pero para el 2007 los resultados demostraban que el 87% de los niños todavía continuaban con niveles muy elevados, y cuando presentamos los trabajos en la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, mostramos que el 93% de los niños en el Paraguay estaban con exceso de yodo, por lo tanto era en ascendencia en vez de regresión. Esto nos hizo a nosotros traer una unidad especial del Consejo Internacional
invitamos al profesor Eduardo Pretel y su comitiva a dar una charla en el INAN y a decir a las autoridades del Ministerio de Salud sobre los alcances que esto podría traer en el futuro a nuestros niños. No solo a los niños, esto impacta a la población en general, a los adultos, a las madres lactantes, a las embarazadas. Esto traería como consecuencia la aparición de hipertiroidismo y de hipotiroidismo en niveles insospechados, lo cual nosotros estamos viendo en el consultorio a diario. Esto, por lo tanto, llevó a la conclusión de que en el 2007 los niveles normales solamente eran del 8,3%. Esto era lo peor que podíamos tener. Y cuando nosotros empezamos a estudiar este proyecto, elegimos 2 escuelas de limpio, las cuales eran las que tenían los niveles más elevados, 450% de elevación de los niveles de ioduria, y por eso elegimos esas 2 escuelas. Doctor, ¿dónde se realizó el proyecto? ¿Todos los materiales fueron procesados en el Paraguay? No, el proyecto se realizó en 2 escuelas de limpio y nos ocurrió una situación muy especial en una de las escuelas. En una de las escuelas obtuvimos todos los permisos del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, de los padres, de los profesores, e incluso esto se realizó bajo el consentimiento autorizado. Pero cuando llegamos a hacer la mitad del proyecto, o sea, estábamos terminando el proyecto en la primera fase, tuvimos que repetir algunas muestras y una directora me dice que si no le hago los certificados de salud de 500 niños no me iba a permitir entrar más a la escuela. Una extorsión. Así que, bueno, no pudimos hacer eso, así que nuestro muestreo, aquí vemos las muestras, vemos los niños cuando colaboran, hicimos ecografía, hicimos dosaje de hormonas por un método no implementado hasta ahora en el Paraguay y enviamos todas las muestras a Suiza. Las muestras fueron enviadas a Suiza al doctor Michael Zimmerman, quien las procesó. Por lo tanto, todos nuestros datos muestran que el procesamiento de estos datos son de la fuente inicial del proyecto. Y tiene garantía porque son las personas más especializadas en el mundo. Claro, vos tenés la fuente original de la información, claro, y ellos recibieron el material que también han hecho un procesamiento para cotejar con lo que vos vas a exponer. Claro, claro. Nosotros vemos que una cosa que me sorprendió a mí de sobremanera fue que al hacer la ecografía de los niños, yo nunca había visto que niños tan pequeños, lo normal es ver una imagen como esta, viendo unas líneas blancas hiperecogénicas que anticipan que el niño va a tener hipotiroidismo. Pero la presencia de estos nódulos y de destrucción de la tiroides, además del agrandamiento que vemos acá, era algo que empezó a sorprenderme, y a medida que empecé a ver, aparecieron nódulos cada vez mayores y vemos que estos nódulos se distribuían en el 30% de los niños, lo cual es una cifra excesiva para niños de 6 a 12 años, de diferentes tamaños y hipoecogénicos. Además aparecían nódulos hiperecogénicos múltiples, lo cual a mí me sorprendió porque nunca había visto niños con esta destrucción y deformación de la glándula tiroides. Por lo tanto, los resultados que nosotros tenemos actualmente nos muestran la realidad absoluta de nuestro país en cuanto a la iodación de la sal, y somos el segundo país peor del mundo después de Tanzania. Solamente Tanzania nos gana en los resultados de ioduria y en los peores resultados. Después le ganamos a Indonesia, a Croacia, a Filipinas y a numerosos países. Estos resultados demuestran que Paraguay está entre el segundo y tercer lugar en el mundo, entre los peores debido a los niveles de iodación. Por lo tanto, es menester que el gobierno actúe de manera inmediata para tratar de solucionar
Estamos un poquitito mejor que en el 2006 y 2007, pero aún estamos en niveles peligrosos. Doctor, bueno, yo quiero preguntarte por las recomendaciones finales y también cuándo vivís, ¿no? Porque primer y segundo premio en el Congreso Mundial en Buenos Aires. Ahora también el referente por Sudamérica, ya no por Paraguay, sino por Sudamérica, para hacer esto en Zurich con la UNICEF. ¿Cuándo va a parar el CEDIN y el doctor Jarayor, ¿no? ¿Cuáles son tus recomendaciones finales para esto? Bueno, una de las informaciones que quiero dar es que los resultados hormonales aún no muestran cambios de la T4 ni la T3 en los niños. Pero lo que estamos viendo es que la tiroglobulina sí ha aumentado. Nosotros lo que estamos recomendando a los niños es disminuir la ingesta de sal en los hogares y en las escuelas, porque eso es lo que implica en los niños una destrucción y estimulación de la glándula tiroides. Ahora estamos publicando un trabajo en la revista latinoamericana de tiroides. Es un trabajo muy nuevo, se llama tratamiento con iodo radioactivo y etanol, que ha sido aprobado por la sociedad, por los revisores, y va a impactar porque permite evitar las cirugías en numerosas enfermedades nodulares y los resultados son asombrosos. Por lo tanto, un 90% de curación en nódulos que anteriormente solo se operaban ha hecho un cambio radical en nuestra terapia diaria en el CEDIN de nuestros pacientes. O sea que el consumo de sal es fundamental. Súper fundamental. Y te hago una pregunta, le pido 30 segundos a la producción, porque esto es muy importante. Como le pregunto a todos los médicos que vienen de las diferentes especialidades, ¿y qué vamos a hacer con el tema del sodio si nos bombardean con publicidades de gaseosas, de chisitos, de papas fritas, de hamburguesas, de ketchup, de mayonesas, presentándonos, vos te sonreís, sí, presentándonos como productos nutritivos? Y las empresas se dedican a decir que trabajan por la salud encima. O te dicen comida oficial o apoyamos el bienestar y la salud. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, se ha demostrado que las bebidas light o las bebidas cero, todas tienen yodo y tienen yodo y sodio. Claro. Yodo y sodio en abundancia. Todas las bebidas que nosotros creíamos que eran saludables, ese tipo de bebidas bicarbonatadas, son todas dañinas y la prevalencia de enfermedad cardiovascular y de hipertensión ha aumentado. ¿Y los ketchup, las mayonesas? También. Todos esos tienen un excesivo, y si leemos tan solo ketchup y mayonesa, poniéndole tan solo 2 sorbitos, aumentamos los niveles de la presión arterial, suben en nuestros pacientes. Tenemos que elaborar un complejo plan de salud a nuestros pacientes y en especial a nuestra población, diciéndoles qué es saludable y qué no es saludable. ¿Y el ministerio debiese encargarse de regular la publicidad? Yo creo que sí. Gracias por venir, doctor Jorge Jarayor, y feliz viaje a Suiza y en tu exposición. Gracias, Eduardo. Un placer, como siempre, estar contigo y con la gente.